canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. El día de hoy les traigo un video con muchísima información acerca del primer aniversario de Face. Comenzamos con arte del Jikook, que salió el día de ayer y no se los había podido compartir. También tenemos arte de Magdani que nos pone aquí cuenta atrás para el tórrido regreso a casa. Ay, Magdani, siempre tan dramática. También tenemos muy bonito petit art de Jimin. Ay, su versión gatito. Por acá tenemos más arte del Jikook, más arte de Jungkook. Ahorita más arriba vamos a volver a ver todo lo que tiene que ver con la cuenta. Cuántos días nos faltan para que los chicos regresen. Más arte de Jimin. Ay, este arte me encantó, se me hizo tan tierno. Precioso, pero bueno, ahí lo tenemos. También momentos muchísimo que tiene que ver con Jimin, por supuesto, es de lo que va a tratar este video. Tenemos más de Jimin cachorrito porque fue el día del perro. Me parece ser que en Asia, entonces estuvo festejando, aquí lo tenemos, el Día Nacional del Perro. Esto al parecer se festejó en Japón y me imagino que también en Corea, o probablemente solo en Japón, no lo sé. Pero todos salieron aquí en su versión perrito y fue súper tierno. Esto pasó el día de ayer. ¡Ay, el ojito, por favor! Están todos bien bellos. Pero bueno, ahí los tenemos, para que no digan que no. Ajá, también desde la cuenta de EverJJKPGM, ya saben que siempre comparte unas cosas súper intensas, acá lo podemos ver. También tenemos momentos bonitos, hermosos, preciosos con Jimin. Todo esto recuerden que está disponible en nuestra cuenta de X, @boyswelove2023, para que vengan a ver, coleccionen, tomen lo que ustedes quieran. Desde ayer ya se estaba anunciando todo lo que iban a ser las celebraciones por el primer aniversario de Face. Había cafeterías temáticas, hubo reuniones de fans. O sea, créanme que le echaron ahora sí que todo. ¿Para qué? Para celebrar el éxito de Jimin. Esta es una cafetería que está en Corea y hicieron, pues, ahora sí que vean, todo bien bonito para festejar el primer aniversario de Face. La verdad es que se les agradece todo ese amor que le ponen. Vean ustedes, o sea, de veras le dedicaron tiempo a adornarlo todo, además de una manera muy delicada, muy linda, ¿no? Así como que vean el disco, el vinil está hermosísimo. No inventes, está precioso, la verdad. Ay, qué bonito. Poder ver todo este amor que le dedican a Jimin. Bueno, es que de veras. Ay, vean, no inventen, todo está precioso. Bueno, pues esto es de lo que parte de las celebraciones que tenemos para Jimin y Face este día. También momentos Jikook, ya saben, muchos momentos lindos y tiernos con Jimin. Acá tenemos más, dice, así lucen las pantallas publicitarias en honor al primer aniversario de Face en la estación Hongjik de Seúl, proyecto hecho por la fanbase china de Jimin. Ay, la China siempre le echan un amor también y le invierten, y hacen cosas bien lindas como esto que estamos viendo. Más momentos del Jikook por acá, más momentos de todos, para que no digan, dice, Jimin es tan lindo. La verdad que sí, esto me pudo encantar. Se mandé a elaborar un Jimin tejido a mano y la imagen no le hace justicia. Es tan hermoso, me encantó. Todas las formas, expresiones artísticas que puedan imaginarse para Jimin existen y están presentes. Y aquí vamos, esta me dio mucha risa, la verdad, se los voy a leer. Dice, ¿por qué carajo Jimin la pasa tan mal en los fics? Recién terminé uno en que lo atropellan. No es cierto, pierde la memoria, se olvida de Jungkook, después lo atropellan como 3 veces más. Dice, suéltelo, no hizo nada, atropéllenme a mí. Es que así a veces en los fics se pasan un poquito, lo hacen tan dramático que bueno. También tenemos a esta otra artista que tiene esta versión, ahora sí que tanto de un diablillo y un angelito. El diablillo lo interpreta, por así decirlo, Jungkook, y el angelito Jimin. Es una artista maravillosa, ya les estoy preparando un especial con ella, porque qué artista tan más ingeniosa. También Magdani hizo lo propio, festejando todas Face. Les voy a intentar pasar rápido, pero sí recuerden visitarnos para que no se pierdan todo este arte maravilloso de Jimin, porque también tenemos arte de ellos en el ejército. Este me dio mucha ternura porque obviamente es Jungkook dándole o preparándole de comer a Jimin. ¡Ay, qué belleza! Pero sí, vean ustedes, una cantidad de arte, cualquier tipo de arte. Muchos son reciclados del año pasado. Por ejemplo, tuvo este ensayo, también se veía tan bonito Jimin. La verdad es que lo hace tan maravilloso
Es imposible no amarlo y no rendirle el tributo que se merece por todo el esfuerzo que hizo al lanzar este disco, la verdad. Porque sí fue un esfuerzo, o sea, para Jimin era muy importante y no decepcionó. Sí, Jimin, no decepcionaste. Cuando dio las gracias, cuando llegó al primer lugar del Billboard Hot 100, que yo sé que ustedes dirán, pero solo fue una semana. Hay artistas que en toda su vida no lo logran. Y Jimin lo logró. Más arte precioso, Petit. Este está basado en la nueva colección de primavera de los BT21. Vean ustedes, Magdani también celebrando. Ginear también hizo lo propio. Es que de veras no paramos. Y vienen por ahí algunas otras sorpresitas en este video. Recordemos también todas estas presentaciones. También ahí se veía tan hermoso. O sea, la combinación de sus trajes fueron tan exquisitos, tan cuidados. Además te llevaban a una sensación como de comodidad, ¿no? Porque Jimin así vestido se veía muy bien. O sea, se veía cómodo. ¿Qué puedo decir? Se veía precioso. O sea, todas sus combinaciones de ropa fueron perfectas y todas te llevaban a esa misma sensación. O sea, él planeó muy bien todo esto, junto con todo su equipo, por supuesto, esa idea de hacernos sentir como lo logró, la verdad. O sea, miren estos anuncios enormes de nuestro amado Park Jimin en honor al aniversario de Face, una verdadera joya producida y dirigida por él mismo. Ahora sí, vamos a hablar acerca de esto, que fue un concurso de pasteles a nivel internacional. Muchísima gente le entró a mandar sus pasteles dedicados a este momento con Jimin. La verdad es que sí fue una super idea. En Times Square, celebrando también el lanzamiento de Face. No es que estas cosas son realmente muy impresionantes cuando las vemos. ¡Qué cosa! Vean ustedes esta colección. ¿Se acuerdan que Jimin sacó mucho material? Entre ellos, pues también nos hizo stickers cuando fue la presentación del documental, pero también cuando era la presentación en general, fue cuando sacó su diario y nos iba mostrando sus diferentes estados de ánimo. ¡Ay, qué bonito! Esto se refiere a ese momento específico y así podemos tener una gran cantidad de momentos bonitos con Face. Pero el arte también estuvo presente todo este año, prácticamente. Weverse también festejó lo que tenía que ver el aniversario de Face. Dice, el álbum Face de Jimin ya llegó a su primer aniversario, convocando a ARMY para ver la historia detrás de escena del álbum Face. Y así, o sea, por primera vez podemos decir que nos han sorprendido muy gratamente todas las fans, todo ese amor puesto para Face. Esto ya no lo voy a recompartir tanto porque en realidad ya lo hemos estado dando durante este año. Dice, Jungkook dio me gusta a Closer Than This en TikTok. Llenó tanto el corazón. Aquí seguíamos con el festejo con los pasteles prácticamente en todo el mundo, O sea, se me hizo tan lindo. Además del arte, o sea, también se los digo, me encantó. O sea, yo me tardé en encontrar a Jimin, pero es que está precioso. Todo está hermoso el día de hoy. O sea, créanme que yo decía, caramba, ¿cómo le voy a hacer para completar este video? Porque está muy, pero muy lleno de cosas hermosas. Entonces, pues disfrútenlo porque créanme que vale la pena. Vean estos artes, es que de veras, o sea, le pusieron un amor. Por ejemplo, tal vez sí lo compartan. Tenemos, les digo, cualquier cantidad de arte el día de hoy, en todas sus formas, momentos recordando a Jimin. Que fue el concierto de Suga, que ya próximamente muchas van a poder verlo en el cine, qué emoción. Y acá tenemos pues más pasteles que están participando. Muchos recordarán, se especuló que Jimin no había tenido pasteles y ya de ahí fue que se creó ahora como esta nueva tradición de los pasteles para Jimin. Pero la verdad es que ahí están los pasteles, sí fue como un malentendido que en ese momento no se hiciera público porque parecía que él era de los únicos de BTS que no había tenido y sí que lo tuvo. Recordando más sobre el álbum Face, la preciosísima Letter, qué canción tan más bella, y además tenemos ahí a Jungkook. Así es. Y ahora sí, ya que estamos en este video, nunca puede fallarnos la cuenta regresiva. Faltan 79 días para el regreso de Jin, 206 para el regreso de Hobby, 453 para el regreso de Yoongi, 442 para Tae y para Nam y 443 para Jimin y Jungkook.
¿se imaginan? El próximo año, cuando estemos festejando el segundo aniversario de Face, los chicos les van a faltar 79 días para regresar. Y esta nota también fue súper linda. Dice, Perú sabe cómo tener diversión. Ajá. Dice, esto es como ellos celebraron el primer aniversario de Face. Y no es la primera vez porque sí comentaron, y es cierto, el año pasado, el cumpleaños de Jimin, no inventen, también hicieron una fiestota preciosa. Así que felicidades a las fans de Perú. Esto es como está actualmente Magnate. El día de hoy así lo vimos, o sea, lleno de cosas bonitas para Jimin. Y cómo no, o sea, se ha ganado cada una de ellas, todo nuestro corazón, todo nuestro amor. Este arte también súper impresionante. ¡Qué belleza! Más de Magnate, de hecho, esta fan comenta que estuvo ahí y que pudo saludar al papá de Jimin y que es todo un amor, o sea, ¿qué podemos decir si no es que nos imaginamos que esto era así? También, por ejemplo, en Filipinas tuvieron su festejo para el álbum Face, su primer aniversario, se juntaron. Ay, es bien lindo ver estas cosas. Y ahora sí, dice, recordemos todo el amor que Jungkook le dio a Face, porque sí que se lo dio, sí que estuvo atento, sí que apoyó, él mismo nos dio spoiler, o sea, le echó unas ganas Jungkook. Bueno, creo que ni siquiera cuando iba a sacar su propio álbum. Y el día de hoy, ya bien decíamos, se fue a ver a TikTok a Jimin, no había visto este video de Closer Than This y también lo respondió, dijo, apenas veo esto, pero fue muy lindo de parte de Jungkook, como siempre, súper atento a todo lo que Jimin hace. Ustedes tienen su álbum, hay que disfrutarlo, no hay mejor momento que ahora para ponerlo y darle todo el amor. Y con esta super imagen nos despedimos. Recordarán The Tonight Show cuando por primera vez pudimos escuchar la canción de Like Crazy. Así me voy el día de hoy, los dejo llenos de amor, llenos de Jimin y nos vemos el día de mañana. Despertamos con nuestra carta del tarot a ver qué tal va a estar nuestra semana. Y les dejo todo mi amor, nos vemos hasta mañana. Gracias a los miembros del canal, gracias a todos los que están suscritos, a los que dan like y me dejan sus comentarios. Para ustedes, con muchísimo amor, este video.